Welcome to Pro Español. Me llamo Paula. Tengo 30 años. Trabajo en un hospital. Soy enfermera. Mi trabajo es ayudar a las personas enfermas. Trabajo muchas horas todos los días. Trabajo durante el día y a veces por la noche. Me encanta mi trabajo porque me gusta ayudar a los demás. Hasta el año pasado estaba sola. No tenía novio y vivía sola. Trabajaba todo el tiempo y estaba muy cansada. Después del trabajo, a menudo visitaba a mi madre. Mi madre vive en un pueblo pequeño. Es mayor, así que también me gusta ayudarla. La vida era tranquila y sencilla. Un día, algo cambió. Un nuevo doctor vino a trabajar a nuestro hospital. Se llama Abel. Abel es 2 años mayor que yo. Tiene 32 años y es muy guapo. Es alto, con el pelo castaño y los ojos azules. Sonríe mucho. A todas las enfermeras les gusta porque es amable y simpático. Al principio pensé que Abel no se fijaría en mí. No soy muy delgada y soy una mujer común. No uso ropa elegante y no tengo el pelo largo y bonito. No pensé que Abel se interesaría en mí. Pero entonces Abel empezó a hablarme. Siempre fue amable conmigo. Me preguntaba cómo estaba. Me sonreía todos los días. Me sorprendí. No creía que alguien como Abel se interesara en alguien como yo. Un día, Abel me preguntó si necesitaba que me llevara a casa. Le dije que sí. Él me llevó a casa en su coche. Era un coche bonito y hablamos todo el camino. Hablamos sobre el trabajo, nuestras vidas y nuestras familias. Me sentí muy feliz hablando con él. Abel era fácil de tratar. Después de eso, Abel a menudo me llevaba a casa. A veces me traía café o té al trabajo. Nos sentábamos juntos en la cafetería durante el almuerzo y hablábamos. Empecé a gustarme más y más. Esperaba con ilusión verlo cada día. Luego, un fin de semana, Abel me preguntó si quería ir al cine. Ambos teníamos el día libre, así que le dije que sí. Fuimos a ver una película juntos. Y después de la película, fuimos a dar un paseo. Hablamos durante horas. Estaba tan feliz. Pensé que tal vez Abel sentía lo mismo por mí que yo por él. Pero luego, unos días después, Abel me dijo algo sorprendente. Me dijo: Paula, necesito decirte algo. Estoy casado. Me quedé en shock. No sabía que tenía esposa. Nunca hablaba de ella y no llevaba anillo de casado. Abel explicó que llevaba 5 años casado. El nombre de su esposa es Salomé. No tienen hijos. Dijo que no era feliz en su matrimonio. Dijo que no tenían mucho en común. No pasaban mucho tiempo juntos. Tenían intereses diferentes. Abel me dijo que le gustaba pasar tiempo conmigo porque lo hacía feliz. Dijo que se sentía cómodo conmigo. Me dijo que era fácil hablar conmigo y que disfrutaba estar a mi lado. No sabía qué hacer. Abel me gustaba mucho, pero no quería causar ningún problema. Empecé a pensar mucho. Me preguntaba por qué le gustaba a Abel si ya tenía esposa. Su esposa probablemente era muy hermosa y no entendía por qué querría pasar tiempo conmigo. Lo pensaba todos los días. Estaba confundida. No sabía si debía seguir viéndolo o si debía alejarme. No quería hacerle daño a nadie, pero me sentía feliz cuando estaba con él. Unos días después pasó algo.
Fui al supermercado grande de la ciudad. Estaba allí para comprar 2 cosas. Mientras caminaba por los pasillos, escuché una voz familiar. Era Abel. Estaba hablando con alguien. Lo vi antes de que él me viera a mí. Estaba con una mujer. Supuse que era su esposa, Salomé. Salomé era muy hermosa. Era alta y elegante. Parecía una modelo. Llevaba ropa cara y sonreía mucho. Se reían juntos y parecían muy felices. Me sentí triste. No sabía qué hacer. Salí del supermercado rápidamente. No quería que me vieran. Fui a casa y me puse a pensar en todo. Me sentía confundida. ¿Por qué Abel pasaba tiempo conmigo si tenía una esposa tan hermosa? ¿Por qué elegía hablar conmigo? Empecé a pensar en mi situación. No quería ser la otra mujer en la vida de Abel. Quería tomar la decisión correcta, pero era difícil. Sabía que tenía que hablar con Abel y aclarar las cosas. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en Abel. Pensaba en lo amable que era conmigo y en cuánto disfrutaba pasar tiempo con él, pero también pensaba en su esposa. Ella era hermosa y parecía perfecta. No entendía por qué Abel querría estar conmigo si tenía una esposa tan bonita. Al día siguiente, fui al trabajo sintiéndome cansada y triste. No quería ver a Abel, pero sabía que tenía que hablar con él. Cuando lo vi, me sonrió como si todo estuviera normal, pero yo no pude devolverle la sonrisa. Necesitaba saber qué estaba pasando realmente. Abel, tenemos que hablar, le dije. Él me miró, confundido. ¿Qué pasa, Paula?, preguntó. Te vi en el supermercado con tu esposa, dije. Parecían felices. No entiendo por qué pasas tiempo conmigo si eres feliz con ella. Abel parecía triste. No soy feliz, Paula, dijo. Salomé y yo no tenemos la misma conexión que tú y yo tenemos. Contigo puedo ser yo mismo. Me haces sentir vivo. No sabía qué decir. Me gustaba Abel, pero no quería ser la razón por la que un matrimonio se rompiera. Decidí darme un tiempo para pensar. Le dije a Abel que necesitaba espacio. En los días siguientes pensé en todo. Hablé con mi mejor amiga, Aitana, y le conté sobre Abel. Aitana siempre es honesta conmigo. Me dijo, Paula, tú mereces a alguien que pueda estar contigo por completo. No te conformes con menos. Sabía que tenía razón. Necesitaba pensar en mi propia felicidad y en lo que quería en la vida. Una semana después, Abel me llamó. Quería verme y hablar. Estaba nerviosa, pero sabía que tenía que ser honesta con él. Nos encontramos en un parque y le dije cómo me sentía. Abel, me importas, pero no puedo estar en esta situación, le dije. Tienes que decidir lo que realmente quieres. Si no eres feliz con Salomé, deberías hablar con ella, pero yo no puedo ser la otra mujer. Abel parecía triste, pero lo entendió. Me importas, Paula, dijo. Voy a pensar en todo. Solo quiero que seas feliz. Nos despedimos y caminé a casa sintiéndome triste pero fuerte. Sabía que había tomado la decisión correcta, aunque no fue fácil. La vida está llena de decisiones difíciles, pero a veces tenemos que elegir lo que es mejor para nosotros mismos.